podría deciros saludos y bendiciones de mis hermanos de Argentona. Pero sé que estáis aquí y os he saludado rápidamente esta mañana. Bueno, cuando Paco me dijo hace una semana y algo que el hermano que tenía que venir no le iba bien este día, pues dije, ostras, yo para la escritura, bueno, me cuesta prepararme lo que realmente pues pones delante del Señor para que Él en ese momento, ¿no?, comparta con vosotros. Pero sí que es verdad que tenía hace mucho tiempo ganas de poder compartir, si tenía la oportunidad de estar aquí en el púlpito, delante de vosotros, unos versículos y sobre todo un mensaje, ¿no?, un mensaje que nos fuera de edificación, de crecimiento. Y yo siempre digo lo mismo, antes de empezar pido disculpas, no soy el mejor orador, ¿no? Pero sí que me gustaría que el mensaje os calara, que en el día a día vuestro os pueda servir de ayuda. Para empezar, quisiera compartir unos versículos que se encuentran en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 de Timoteo. ¿Por qué estos versículos para empezar? Porque realmente la persona no creyente, yo mismo cuando no estaba en los caminos del Señor, a veces pensaba en la muerte, en aquello que vendría después de esta vida que transcurre aquí en la tierra. Y realmente pensar que todo se acababa, pues realmente me daba mucho respeto. Pero sin embargo, aquí en estos versículos que os voy a compartir, vemos a una persona, que en este caso es el apóstol Pablo, como sabiendo que le quedaba muy poquito de estar entre nosotros, él, por decirlo de alguna manera, no estaba asustado. En ningún momento, si leéis 2 de Timoteo, el primero y segundo epístola, os daréis cuenta que el apóstol no estaba asustado, pero sí que os anticipo que estaba preocupado. Y no estaba preocupado por su muerte, estaba preocupado por otras cosas, como veremos. El capítulo 4 de 2 de Timoteo, quiero compartir solo 3 versículos, el 6, el 7 y el 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿En qué momento decía Pablo estos versículos? ¿En qué momento se encontraba? ¿En qué contexto? Pues Pablo estaba retenido en una prisión en Roma. Se cree que sobre el año 67, 68 después de Cristo. Y el emperador entonces romano Nerón ya había dado juicio. Él había decidido que el apóstol sería decapitado, moriría. Le quedaba muy poco. El apóstol era sabedor de que realmente le quedaba muy poco tiempo. Pero él no demuestra preocupación por la muerte, porque él sabía que el Señor venció a la muerte y que todos los que lo hemos acogido como Señor y Salvador, vencemos a la muerte. Y hay otra vida después de esta. Yo siempre digo que el lenguaje castellano sería un punto y seguido, no un punto y final. La vida continúa después de esta. Si leemos la carta de Timoteo, hay algo que denomina del apóstol sobre todas las cosas y se podría definir con una sola palabra. Y la palabra es lealtad. Lealtad en el sufrimiento, lealtad en el servicio, lealtad ante la apostasía.
Y lealtad a aquellos, si leemos la última parte del capítulo 4, que le habían abandonado. Él había sido leal. Y aquí, que hablamos de apostasía, ya se veían las nubes, los nubarrones de aquello que había de venir, la apostasía. Que alguien dijo que la apostasía, y creo que es una buena definición, es un abandono total de los principios de la fe. Pero vamos a ver a lo que quiero ir a llegar esta mañana. Pablo, como os decía, estaba satisfecho. Pablo estaba gozoso. ¿Gozoso de qué? Del ministerio que había llevado a cabo, de la obra que había llevado a cabo. ¿Qué sería sin Pablo de nosotros, no? Seguramente el Señor hubiera escogido a otra persona para llevar a cabo ese ministerio. Pero en este caso escogió a Pablo, a ese perseguidor de cristianos, entre otras cosas. Vamos a examinar el versículo 7. He peleado la buena batalla. Si leemos las Escrituras, vemos que, propiamente dicho, y como el mundo lo vería, Pablo, que yo supiera, no estaba en ningún ejército. No estaba en el ejército de Israel, no estaba en el ejército romano, pero sí que Pablo estaba en un ejército. Pablo, desde su conversión, pasó a formar parte del ejército de Cristo. Pablo sí que estaba en un ejército y estaba en una batalla que había que luchar y una victoria que había de ganar. Pablo sí que era, podríamos decir, un soldado, pero hablando desde el plano espiritual. He acabado la carrera. Volvemos a lo mismo. ¿Es Pablo un atleta? Si lo vemos a la luz de las Escrituras, Pablo no participaba en ningunos juegos en aquel momento, ¿no? Pero Pablo era un atleta. Pablo había corrido y en los versículos que os compartiré más adelante veremos que había sido un buen atleta y que había llegado al final de la carrera. He acabado la carrera. O de otra manera, podríamos decir que Pablo podría decir, he completado lo que Dios había planeado para mí y he guardado la fe. Qué importante. He hecho lo correcto, porque lo que os compartí hace un momento sobre la apostasía, y más en los tiempos que están corriendo, que ya entonces se vislumbraba llevar una sana enseñanza, llevar una sana doctrina, o como algunos reyes, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos, no irse ni a derecha ni a izquierda, sino seguir lo recto. En estos días realmente tenemos que estar muy atentos, porque es algo que pienso que es difícil. Y otra cosa que tenía Pablo, y lo tenía muy claro, para él, Cristo era lo primero en su vida. Para él, Cristo, no había nada más importante que él, que Cristo en su vida. Y eso lo podemos ver en Filipenses 1, versículo 21. Más de una vez lo habremos compartido. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué quería Pablo estar en esos momentos si leyéramos el capítulo aquí? Porque él creía que era necesario todavía en ese momento entre aquellas personas que había aquí al lado suyo. Pero para él sabía que lo mejor estaba al lado de su Señor, allá en el tercer cielo, en el paraíso. Y eso era precisamente lo único que de veras preocupaba al apóstol, que sabiendo de su inminente partida, alguien como Timoteo ocupara, por decirlo de alguna manera, su lugar. Ese es el temor que realmente Pablo, si examinamos Timoteo, tenía. Como tantos hombres de Dios que han llevado a cabo pues aquí su ministerio, sus ministerios, su obra, y que después ven que se le está acabando el tiempo. Sobre todo lo ven si realmente, por ejemplo, están padeciendo alguna enfermedad, como alguno he conocido en mi vida,
y ven que no hay relevo, que no hay aquella persona que pueda ocupar su lugar. Y aquí Pablo había pensado en Timoteo, que Timoteo es el hijo espiritual de Pablo, igual que nosotros somos hijos de Dios. Aquí él enfatiza, si después tenéis tiempo y queréis leer 1 y 2 de Timoteo, en frases o palabras como te rogué, te aconsejo, esfuérzate, sufre penalidades, recuérdales, procura, evita, debes saber, te encarezco, que prediques. Todo el anhelo de Pablo para que Timoteo continuase con la obra que él había llevado a cabo, dar a conocer el Evangelio de la gracia a los gentiles, quizás como una de las principales obligaciones, por decirlo así, que tenemos como cristianos, llevar a cabo la gran comisión, para que esas almas pasen a ser de Cristo y no del diablo Satanás, del cual también existe. Y quiero compartir, ahora diréis, bueno, ¿y ahora qué vamos a extraponer de aquí? Quiero llevaros al segundo capítulo de Timoteo, segunda de Timoteo 2. Y aunque es muy largo para realmente profundizar en él, sí que quiero compartiros que aquí en este capítulo, escogiendo algunos versículos, vamos a ver 7 figuras retóricas que el apóstol utiliza para describir los deberes y la actitud de cualquier creyente en Cristo. Y esto es lo que creo que debemos quedarnos hoy. Y haríamos bien en grabar esto en nuestra mente para tenerlo presente en nuestro caminar diario. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, encontramos la primera figura. Aquí encontramos la primera figura retórica, y es la de un hijo. Timoteo no era hijo de Pablo, carnalmente hablando, pero Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, en el sentido que bajo su ministerio, Timoteo se volvió a Cristo, Timoteo se convirtió. Y esto es a través de un nacimiento espiritual. Y podemos recordar, sin alargarnos, aquellos versículos que hablan de ese nacimiento espiritual. Por ejemplo, he escogido el capítulo 3 de Juan, los versículos 5 y 6, donde nuestro Señor Jesucristo decía, respondió Jesús, de cierto te digo, o sea, lo afirmo, totalmente cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Podríamos decir que el que no entrara por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, no entraría en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y somos hechos hijos suyos por el nacimiento, como os decía, totalmente espiritual, no carnal. Timoteo pertenecía a la familia de Dios y era un hijo de Dios. Y continúa el versículo, esfuérzate, que en otra traducción podríamos decir fortalécete, en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, si seguimos un conjunto de reglas o recursos ingeniosos para convertirnos en cristianos maduros, si seguimos una serie de rituales o de ritos, estamos entrando, podríamos decir, en una trampa y nos estamos yendo a la trampa sutil del legalismo. Pablo no dio reglas y la palabra de Dios no tiene reglas para decirle al Hijo de Dios cómo vivir la vida cristiana. Somos salvos por la gracia, ese favor inmerecido, y que ahora debemos de vivir por la gracia de Dios y fortalecernos en esa gracia, en ese favor que no merecemos. Cuando vemos a personas que se denominan cristianas decir algo como yo no hago esto, yo no hago aquello, yo estoy siguiendo un conjunto de cosas, de ritos, como os compartía, inmediatamente podemos reconocer que estas personas
conocen muy poco sobre la gracia de Dios y están tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Por eso Pablo enfatiza: esfuérzate, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, como acaba de decir hace un momento Manuel, caminamos por fe y no por vista. Pasamos al segundo versículo. Lo que has oído de ti ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como os decía, el apóstol Pablo estaba realmente preocupado por el futuro, pero no por su futuro. El apóstol Pablo se preguntaba, así como algunos cuando se aproximan al final de su ministerio, y yo he conocido, como os decía, más de uno, si otras personas continuarían con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que Pablo estaba aconsejando a Timoteo que transmitiera lo que el apóstol le había enseñado, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo lo he hablado muchas veces con vosotros, pero como me repito como el ajo, os lo vuelvo a decir. Yo conocí a alguien que fue mi tío Pepe Pozo. Algo tiene que ver con mi conversión, lo he dicho muchas veces. Y quería recordarlo porque es una lástima que una persona que después de su conversión, estoy convencido que leyó, entre otras cosas, segunda de Timoteo 2, con todo ese ministerio que llevó a cabo, con toda la obra que llevó a cabo, yo lo conocía vacacionalmente hablando, pero realmente era un soldado, como también veremos aquí, un soldado de Cristo. Y es una lástima, no es por culpar a nadie, Señor me perdone, de que realmente él que hizo tantas cosas, que cambió de local en Albacete capital, que después quería un local más grande, que después se le inundó los viajes que daba, el testimonio que dio, porque tenemos que dar testimonio, es la mejor manera de predicar, como también decía nuestro hermano Manuel. Cuando iba allá al pueblo todo el mundo lo conocía, es un pueblo muy pequeñito y todo el mundo siempre tenía para estar con él, siempre hacía, oye, ¿me puedes ayudar tú que sabes de esto para aquí, para allá con el coche? Era un testimonio que a mí se me quedó grabado y no digo que no haya personas como él, gracias a Dios hay muchas personas como él. ¿Por qué digo esto? Pues lo he compartido, él falleció, su esposa Mara también falleció. Están en la presencia del Señor, no me cabe duda, pero por todo aquello que luchó, claro que tuvo su fruto. Él está en la presencia del Señor, pero esa iglesia en Albacete cerró. Esa iglesia eran poquitos, como podemos ser nosotros, esa parte de esa manada pequeña se diluyó. Uno fue para aquí, el otro para allá, pero nadie, y espero que nadie se lo tome mal si lo oyen, nadie quiso tirar del carro, por decirlo de alguna manera, y se acabó. Yo creo, entonces, que Pablo realmente estaba preocupado, pero no estaba preocupado por dónde él iba a ir, por su muerte física. Él estaba preocupado por todo aquello que él había llevado a cabo para evangelizar. Tantas cosas le habían sucedido, había sufrido naufragios, mordeduras de víboras, había sido azotado. ¿Y cuántas veces no estuvo Pablo el apóstol en un calabozo? ¿Cuántas veces no estuvo encerrado? Y ya sabéis cómo eran los calabozos romanos, esposado de muñecas, esposados de tobillos. Imaginaros la higiene en aquellos días que habría allí. Bueno, nosotros, como hijos de Dios, creo que debemos de preocuparnos por los asuntos de nuestro Padre. ¿Pero lo llevamos a cabo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y uno de los principales asuntos es predicar el Evangelio y dar testimonio a todos aquellos que nos rodean con nuestro caminar diario. Y como alguien dijo, esto lo decía mucho el tío de mi padre, que siempre también os he hablado de él, se llama, qué nombre más bonito, Juan de Dios. Juan de Dios. Y decía, la mejor predicación es el ejemplo. Eso siempre decía. Y estoy con él. Y creo que estamos todos de acuerdo con él. En Lucas 2:49 se nos dice, ¿no sabíais
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso lo decía el Señor Jesús a muy temprana edad. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe depositada en Cristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, a todos los que le recibieron les dio autoridad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que como hijos de Dios, o podríamos decir, anticipándome a lo que os compartiré más adelante, como un soldado de Cristo, como un buen soldado de Cristo, y siempre por la gracia de Dios, no por nuestras propias fuerzas, lo cual sería un grave error, debemos llevar a cabo los propósitos de Dios, todo aquel que Él nos ha encomendado, así como para cualquier circunstancia de nuestras vidas como hijos suyos. Y como hijos suyos llevar a cabo el ministerio para la honra y su gloria. Y llevar a cabo con esos dones que Él nos ha dotado, porque muchas veces queremos, al menos hablo por mí, porque ¿con qué don me has dotado? Si yo me veo más torpe que todo, me cuesta tanto aprender y repito y caigo y me levanto, pero Él nos ha dotado de dones, entre otras cosas, para llevar a cabo ese ministerios, y todo ello que rebunde para su gloria. Versículos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí viene el soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda figura retórica, el soldado. Y no cualquier soldado. Aquí el apóstol nos dice que Pablo dice: he peleado la buena batalla, nos decía al principio. Y es que hay una batalla, como os decía, para luchar, y una victoria que hay que ganar. Pues eso es totalmente cierto en la vida de cualquier persona que haya decidido seguir a Cristo. Sería difícil de explicarle esto a un recién convertido, pero quizás el recién convertido espera de la vida cristiana, yo aquí había puesto un continuo flors y violas, una vida como una balsa de aceite, que todo vaya a la perfección. He acogido en mi vida al Señor y sé que todo va a ir perfecto, no voy a tener ningún problema, mi vida va a ser súper feliz. Y nos encontramos que la realidad no es esa. Nos encontramos de que sí que la vida para el cristiano es un gozo constante. Eso sí que es verdad. Gozo que en el mundo se llamaría felicidad. Es un gozo de saber que estamos en el buen camino, gozo de saber que hemos escogido bien. Pero la vida cristiana es una batalla. Y es una batalla no física, no es una batalla carnal, es una batalla espiritual. Y esto, recuerdo, ya que os he hablado de mi tío, Pepe, mi hermano en la fe, me decía al principio de mi conversión: Juan Carlos, más o menos, Juan Carlos, no puedo hablarte de ciertas cosas, porque en estos momentos eres un bebé espiritual. Y es que con el tiempo y leyendo las Escrituras, yo leí y encontré 1 Corintios 3, 1, 2, por ejemplo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. El apóstol Pablo se dirigía a los corintios en ese momento, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es alimento sólido, porque aún no sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol hablaba a los corintios de su inmadurez espiritual. Pablo se dirigía a ellos con enseñanzas básicas y sencillas, como la leche a un bebé, porque ellos todavía no podían digerir el alimento sólido, enseñanzas más profundas y complejas. Y he de decir que todos debemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento,
porque lamentablemente muchas veces podemos llevar muchos años desde nuestra conversión y quizás todavía debemos ser transmitidos a través de leche espiritual, no de alimento sólido. Debemos de leer las Escrituras, debemos ponerlo delante del Señor y escudriñarlas y profundizar para darnos cuenta que debemos todavía quizás, aunque llevemos muchos años de creyentes, de personas en Cristo, que debemos de mejorar. Y hablamos de una guerra, y en esta guerra existe una guerra entre el bien y el mal. Y en esta guerra, lógicamente, hay un adversario. En el lado bueno está Cristo, pero ¿quién está en el lado malo? En el lado malo, lógicamente, se le puede llamar de diferentes maneras: Satanás, el maligno, el diablo, la serpiente antigua, como se le describe en diferentes versículos de las Escrituras, y que es un ser real, no es un ser inventado, ¿no? Nos han lavado, me parece tanto, a veces el cerebro con las películas, además, y cómo representan a Satanás. Y no tiene nada que ver, como veremos, como nos lo ha representado y como nosotros lo imaginamos. Y en el último para saber que esto es una guerra espiritual, solamente os quiero dar una pincelada. En el último capítulo de la carta a los Efesios, podemos ver a partir del a partir del versículo 10, que el creyente está luchando en una batalla espiritual y que en esa batalla necesita colocarse la armadura. ¿La armadura de qué? No es una armadura física, es la armadura de Dios. Efesios 6, os voy a leer los primeros versículos, nos dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El maligno nos va a estar atacando en todo momento. Yo lo he experimentado en mi vida y seguramente que todos vosotros también, de una manera y de otra. Y el maligno, me voy a adelantar a cosas que he escrito para recordarme, y el maligno no te viene como recordaba una figura y os compartí ahora, de como cuando vamos al tren de la bruja en la feria y vemos a los niños que las ven, ahí te sale y se asustan. El maligno no actúa así. El maligno no actúa de esa manera. El maligno es un engañador, y el mejor engañador que ha existido. Y el maligno se disfraza, como después seguramente os repetiré, de ángel de luz. El maligno viene a ti en muchas figuras que quizás no podríais ni imaginar que es un ataque realmente en esa batalla que llevamos a cabo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra seres humanos, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aquí, si seguís leyendo, cuando nos habla de la armadura de Dios, veréis la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y alguna cosa más. Satanás es un ser real y Satanás fue expulsado con sus huestes espirituales, que son los ángeles caídos. Si alguien me escuchara lo que estoy diciendo en estos momentos de mi entorno habitual, me diría, Juan Carlos, estás loco. Ángeles caídos, huestes espirituales expulsados. ¿Expulsados de dónde? Del tercer cielo o paraíso. El tercer cielo, porque se rebelaron contra su Dios, su Creador, y nos rodean. Y esas huestes de maldad que permanecen en esta dimensión, esos espíritus, como en diferentes pasajes de las Escrituras se nos dice, moran muchas veces en aquellas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto lo podemos ver, no me voy a alargar, en diferentes versículos de las Escrituras, pero por ejemplo nos dice que Jesús expulsó 7 demonios de una mujer.
En otros nos puede decir, Jesús expulsa a una legión de un hombre. Y sin embargo, el creyente, nosotros, aquellos que hemos acogido a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo que lleva el ministerio de llevarnos a Dios. 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En el corazón del creyente mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, pero recibimos constantemente dardos envenenados, dardos del enemigo, que como dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8, nos dice el apóstol Pedro a través de esta carta, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando leemos este versículo, quizás alguien puede interpretar que puede perder su salvación. Y no es así. La salvación, si la conversión ha sido de todo corazón, no se pierde. Pero sí que es verdad que a veces nos hace perder esa comunión con Dios. Nos crea una separación con Dios. Nos encontramos, no sé si os habrá pasado, me imagino que sí, que a veces estamos como perdidos, estamos difuminados. Hemos perdido ese compañerismo con Él. Y eso es lo que hace muchas veces el diablo y quiere evitar que tú realmente sientas ese gozo, te regocijes en el Señor. En 2 de Corintios 11:14, y esto es un consejo que me daba también mucho mi tío, lo he nombrado varias veces porque realmente me acuerdo que al principio, como el enemigo me atacó tantas veces, pues hablaba muchas veces con él y él sabía que yo quería saber. Y en 2 de Corintios 11:14 se nos dice, y es realmente para tenerlo presente cada día en nuestra vida. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como lo que os había dicho anteriormente. Puede venir de parte de alguna persona y el espíritu de esa persona y nos va a hacer entrabarcarnos en ese gozo que llevamos a cabo en nuestras vidas. Nos hace separarnos, nos hace que nos pasen circunstancias que dices, pero ¿cómo me ha podido suceder esto a mí? No es normal, y una tras otra, tras otra. Por eso es muy importante que realmente estemos muy afianzados en Dios y que realmente leamos, escudriñemos y lo conozcamos. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No podríamos imaginarnos, y hoy que hay tantas guerras y rumores de guerras, a un soldado, imaginaos, nosotros somos soldados de Cristo, a un soldado en plena batalla y que dijera, me voy a coger unas vacaciones. No me veo al ejército de Israel, al de Ucrania, al de Rusia, al que sea, cogiéndose unas vacaciones en plena batalla. Se están jugando vidas, se están jugando a veces defender el territorio, se juegan tantas cosas. ¿Por qué comparto esto? Porque aquí lo que nos está diciendo, que no nos enredemos en los negocios de la vida. Tú puedes tener una vida que lógicamente pues has de trabajar, tienes tu familia, pero que eso no sea lo que más prive en ti, lo que más mande en ti. Lo que nosotros debemos de llevar a cabo es agradar a aquel que nos llevó por soldado. Y para llevar eso en adelante tenemos que conocerle, tenemos que conocer que le agrada a nuestro Dios. Y volvemos a lo mismo, a través de las Escrituras. Como creyentes hemos de establecer prioridades, hemos de soportar sufrimientos. Como os he comentado, no es todo una balsa de aceite, lo cual conlleva atravesar por penalidades, como el mismo apóstol Pablo los estaba soportando, prisiones, latigazos. Y no nos enredemos tanto en los asuntos materiales que tantas veces nos desvían de realmente el punto que no debemos de perder, que es Cristo. En aquellas cosas que se ven de tal manera que no podamos vivir la vida cristiana
en aquellas cosas que no se ven. En 2 de Timoteo 6, en este mismo Timoteo, en Timoteo 6, versículo 2 se nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué os comparto este versículo? Le he estado dando tantas vueltas al versículo en las palabras echa mano de la vida eterna, y estoy convencido que hay muchísimas más cosas que extraer de estas palabras, pero es que a veces vivimos la vida como cristianos como si fuera el último día. Nos parecemos mucho a los que no lo son. Nos decía hace un momento Manuel, si no me equivoco, ¿no? de cómo antiguamente, como no había mucho entretenimiento, hay el entretenimiento también, ¿en qué se distraían las personas? Comamos, bebamos, que mañana moriremos, podríamos decir. Y muchas veces, pues, nos da la sensación que a nosotros se nos acaba el tiempo. Y cuando aquí el apóstol Pablo echa mano de la vida eterna, yo creo que muchas veces tenemos, y hablo yo el primero que lo hace, muchas veces debemos de pararnos, recapacitar y decir, si tengo una eternidad por delante, vamos a ordenar las cosas. ¿A qué le doy prioridad? ¿A salir en moto? ¿Salir en bicicleta? ¿A irme con los amigos? Pues no, hay que darle prioridad. Y muchas veces escoges, no quiere decir que eso sea malo, pero lo que normalmente debemos de escoger es el camino del Señor y dedicarnos a sus cosas. En 2 de Corintios 4:18 nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las otras cosas, las que realmente tienen importancia, son eternas. ¿Y cuánto tiempo, como os decía, desperdiciamos en ellas? Llegamos a 2 de Timoteo, el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Este es mi favorito, porque yo os decía, ¿alguien me puede ver como atleta? Lo tenía pensado, ¿eh? Cualquier persona, y me encuentro con muchas, se dirige a mí y me dice, ¿cómo te has puesto, eh? Anda, que no pasarás hambre, ¿eh? ¿Dónde has dejado la bicicleta? ¿Ya no la coges? Pues os debo decir algo. Me siento como un atleta, porque sigo como el apóstol Pablo en la carrera. Pero, como les digo a muchas de estas personas, no es una carrera física, donde hoy en día pues se rinde culto, pero se rinde culto al cuerpo. Lamentablemente nos hacen rendirle culto al cuerpo. Mujeres, hombres, o nos ponemos, nos quitamos, nos hacemos, tal. Bueno, es algo increíble. El que era más bien feo, poco agraciado, hoy lo dejan espectacular. Y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? De poder podemos hacer hasta cambiarnos de sexo. Qué cosas, ¿eh? Pero nosotros sabemos que no puede ser así. Entonces, como os decía, tienes que escoger en la vida. Aquí hay muchos hermanos que han subido al púlpito y podríais decir lo mismo. Dice, qué atleta, ¿no? Tiene sobrepeso. Pero ese hermano está dedicando toda su vida a llevar la palabra de Dios a otras personas. Y está llevando a cabo ese ministerio o ministerios. También podemos decir que hay personas que también se cuidan más y están delgadas. Con eso no quiero exhibirme, pero para lo que comprendáis lo que quiero deciros. Normalmente cuando alguien me decía esto, le decía, soy como un calcetín, que le das la vuelta y por dentro estoy lleno de músculos. Pero como ahora veremos, y lo iba meditando mientras venía, no soy un calcetín, soy como un vaso. Soy como un vaso que hay que limpiar para ser utilizado por el Señor. Y eso es algo que tengo muy claro. El atleta que aquí se describe en el versículo lucha. El término aquí se refiere a competir en un juego. Quiere ganar y hace todo lo que puede
para ser el ganador. Y corre como un atleta la carrera. ¿Qué carrera? La carrera de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo, mirad si era un atleta, decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no paraba de correr. Y en 1 Corintios 9, 24, 27 se nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí yo creo que nos está hablando de alguna manera de que estamos hablando del maligno, pero también hay un enemigo y no está lejanos a nosotros, que somos nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos el pecado, porque somos pecadores. Y dentro de eso la concupiscencia o la inercia de nosotros a hacer lo malo. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo o queriendo decir es que él golpeaba su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Igual que un atleta del mundo tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que intentar, pues a lo mejor no ingerir grasas, hidratos de carbono, depende en qué momento, para cuando va a participar en una carrera. Nosotros también de alguna manera debemos de golpear nuestro cuerpo. Tenemos que adaptarlo a lo que realmente estamos viviendo y abstenernos de muchísimas cosas que el cuerpo carnal, el cuerpo de pecado, nos llevamos la inercia de llegarlas a hacer. Eso es lo que creo que el apóstol estaba queriéndonos decir aquí. En 2 de Timoteo 2:6, y seguimos, vemos otra figura, la figura del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hemos dicho que, para hacer un repaso, para ser un buen soldado de Jesucristo, hemos visto que primero de todo hemos de ser hijos suyos, después pasamos a ser soldados, corremos como atletas la batalla de la fe, la carrera de la fe, y ahora otra figura retórica, el labrador. Pasamos de la acción de un soldado o atleta al paciente y silencioso trabajo del labrador. Y es que en cierta manera la mayoría del pueblo de Dios se asemeja más a un labrador que a un atleta. Solemos vivir vidas que en general son vidas muy rutinarias. Pero creo que aquí Pablo compara al creyente con un labrador que cultiva el campo y que siembra la semilla. ¿Qué es en este caso? Es la palabra de Dios. Y tenemos el anhelo de poner nuestras gavillas, nuestros haces de leña, por ejemplo, a los pies del Señor Jesucristo. Y eso no está nada mal, está bien, pero queremos y debemos de entregarle con humildad y conscientemente nuestras vidas. Queremos entregarle nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros frutos y nuestras bendiciones, reconociendo su autoridad y sometiéndonos a su voluntad. Pero, hermanos, primero tenemos que preparar el campo para el cultivo y la siembra de la semilla, y después de que el labrador, o sea, cada uno de nosotros, hayamos realizado esto, llegará la cosecha. La palabra de Dios ha de ser sembrada y debe de ser sembrada en su totalidad antes de recoger la cosecha. A veces nos precipitamos, yo me pongo también el primero, en el anhelo de llevar la palabra a aquellos que no esperan de ti que realmente les hables de ello. Y nos precipitamos, yo me pongo en primer lugar, y ahora voy aprendiendo poco a poco, me cuesta, consejos de Manuel me han ayudado mucho, y voy poco a poco, no entro, como decía el otro día, como un elefante en la cacharrería, sino que intento ver que él no está esperando que yo le hable
de esto e intento pues tener paciencia para que el Señor me dé la oportunidad de poder hablarle del Evangelio. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a ver otra figura. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la figura retórica que utiliza el apóstol Pablo es un obrero, pero no cualquier obrero. Nos está hablando de un obrero y de un maestro. Aquí el consejo es esforzarse para presentarse ante Dios aprobado. Debemos, como decía anteriormente, estudiar y conocer la palabra de Dios con ganas, con ilusión, para que Dios apruebe nuestra vida. El obrero aquí es un maestro, lo cual significa que hemos de ser estudiantes cuidadosos con la palabra de Dios, porque nos dice que usa bien la palabra de verdad. Esto significa que debemos de interpretar correctamente la palabra de Dios. No podemos coger versículos de aquí, versículos de allá y ponerlos en sitios que no corresponde. Y eso lo estamos viendo constantemente. Yo, por ejemplo, que soy un seguidor de YouTube, he llegado a la conclusión que selecciono mucho ya a quien sigo, porque está todo lleno de todo ello, ¿no? Y como decía y ha dicho más de algún hermano aquí en el púlpito, una palabra sacada de contexto es un pretexto y nos están haciendo creer ciertas cosas que no corresponden. Aquí Pablo estaba recomendando a Timoteo que estudiara y que fuera meticuloso con la palabra, o sea, que supiera interpretarla correctamente. Y la Biblia, no necesitamos ningún otro libro, se explica a sí mismo. Antes José Manuel compartía unos versículos en el Antiguo Testamento que después los veíamos cumplidos en el Nuevo Testamento. Y así es la Biblia. Ella se explica a ella misma. Y voy a acabar, ir acabando. Nos faltan varias figuras. En 2 Corintios 2, 20, 21, en este capítulo, en 2 Corintios 2, 20, 21 se nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios, segunda de Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, lo que os decía antes, vasos, de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguien se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto se puede interpretar de muchísimas maneras y yo lo tenía de una manera. Y pedí ayer al Señor, que estaba acabando, que realmente, ¿qué me quería decir con ello? Aquí la figura retórica es el creyente. Es ilustrado a través de un utensilio. En este caso se podría traducir como un vaso. Y se pueden extraer diferentes interpretaciones de estos versículos. Yo creo que la interpretación correcta es algo parecido a los que os voy a compartir. Pero en una casa grande, cuando se nos habla de una casa grande, creo que aquí, y dentro del contexto que tratamos, no os he compartido versículos que hay anteriormente por no alargar más, pero si después lo queréis mirar, lo tenéis en las Escrituras. Aunque no he leído los versículos anteriores, para no alargar más, una casa grande aquí creo que hace referencia al conjunto de la Iglesia profesante, o sea, a todo aquel que dice ser cristiano. No solamente nos dice la palabra, hay vasos de oro y de plata, sino de madera y de barro. Creo que los verdaderos seguidores de Cristo son representados por los vasos de oro y de plata, y los de madera y barro simbolizan a los falsos maestros. Nos dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Los verdaderos creyentes dan honra y gloria al Señor, y los falsos maestros o la falsa iglesia deshonran a Dios y deshonran el nombre de Él. Y nos dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, de estas enseñanzas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así
diría que le está diciendo Pablo a Timoteo, que si te alejas de los falsos maestros y lo que profesan y lo que están impartiendo, así, diría, si te separas del mal, serás útil y utilizado por el Señor para toda buena obra. Me recordaba los versículos que se hallan en el sermón del monte, en Mateo 7, 21-23. ¿Qué decía allá el Señor a los que allá estaban alrededor suyo? Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Para saber la voluntad del Padre, debemos conocerlos a través de su palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que decía el Señor Jesucristo refiriéndose a esos falsos maestros. Y para acabar, 2 de Timoteo 2, 24, 25. La última figura que encontramos aquí es la figura del siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La última figura, como os compartía, es la de siervo. Y es que como creyentes somos siervos de Cristo y en nuestro caminar hemos de servirle. Debería ser nuestro anhelo, servir a Dios. Él nos compró en aquella cruz, nos limpió de todo pecado y a Él le pertenecemos. Fuimos comprados por ese derramamiento de su sangre en aquella cruz. Él nos compró. Y aquí algunos pueden pensar que hay una contradicción. El soldado tenía que luchar. Sin embargo, el siervo no lucha. Pero aquí lo que nos estaba diciendo es que debemos de mantenernos firmes por la verdad, no ser cobardes, llevar a aquellos que no lo conocen el Evangelio y lo que significa. Pero, ¿cómo lo debemos de llevar? Pues lo debemos de llevar con mansedumbre, sin discutir. Quizás así, con buen testimonio, podamos llevarlos a Cristo. Y esto es lo que os compartía. Yo, me falta todavía muchísima experiencia y llevo poco tiempo, pero a veces es verdad que entras a las personas con el anhelo de que ves cómo está el mundo, lo que está pasando en él, cómo vienen las cosas. Sabemos que para Dios un día son 1000 años un día, pero las ves tan cerca que dices, ostras, claro, es mi hija, es mi hijo, es mi amigo, mi compañero de trabajo, y los ves que estamos por las cosas del mundo, por las cosas materiales, por estas cosas que es que no tienen ninguna importancia cuando realmente las analizamos. Y realmente lo que tenemos que mirar son aquellas cosas que realmente no vemos. Y quería acabar con los mismos versículos que he empezado y añadir uno más. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. 2 de Timoteo 4, 6, 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Justo en aquel día. Y en aquel día, os quería acabar con este versículo, que todos conocéis, pero quería acabarlo como colofón. Este versículo habla de aquel día, cuando estemos en su presencia, en la presencia del Señor, porque allí queremos estar y allí estaremos. Y se encuentra en Mateo 25, 21. Y dice así:
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí el mensaje de hoy. El Señor os bendiga.